Días. Buenos días a todas y a todos los asistentes a este primer lunes al cierzo de febrero de 2023. Persistimos en nuestro no a la guerra y no a todas las guerras. Los sectores populares no ganamos nada con la guerra, con su guerra, solo perdemos. Estamos asistiendo estos últimos días a ver cómo están tanques que tenían obsoletos aquí en España y en otros países, están intentando vendérselos a Ucrania, o se los están mandando a Ucrania, los están arreglando y mandándolos. Esto lo están haciendo en horario de chicos, o sea, están normalizando la guerra. No sé por qué tienen que normalizar la guerra. La guerra es un estado, como hemos dicho ahora, indeseable. Y desde luego, aquí y en Zaragoza vamos a tener un gran problema con esta guerra. Esta guerra que está impuesta por los Estados Unidos, son los que han promocionado esta guerra, al final se la están colocando a Europa, al mercado común europeo. Estamos peleando entre europeos, los rusos por un lado, ucranianos por otro, y los demás con la OTAN contra Rusia. Aquí vamos a tener un gran problema. Estamos viviendo aquí en Aragón, en Zaragoza. Tenemos una fábrica que está a 300 metros hacia allí, Istalaza. Es una fábrica que provee de armas al ejército ucraniano. En Casetas, los tanques, también muy cerca. Aquí se está haciendo en Los Leones, en San Gregorio. Están haciendo con los militares, haciendo pruebas, enseñándoles y demás, militares ucranianos o gente civil ucraniana que los están dotando de armamento y para mandarlos allí para la guerra. O sea, en definitiva, están promocionando una guerra. Luego tenemos el aeropuerto y aquí están hablando de un estado bélico que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Porque venga a provocar a Putin, a Moscú, a Rusia, venga a provocar y al final, si hay alguna avanzada bélica más que todavía está viendo, y al final viene algún loco que pueda apretar ese botón rojo que todos no queremos que aprieten, como caiga una bomba aquí nos deshacen, Zaragoza se va a tomar por el culo, y esto parece que no lo tomamos con la suficiente entelequia. Aquí tenemos un gran problema y lo podemos llegar a tener aquí en Zaragoza, y porque alguien pues está promocionando guerras que desde luego no son nada deseables. Cada uno de nosotros debe pensar si esto nos beneficia o nos perjudica. Luego tenemos también otro problema: si entramos en una guerra contra Rusia, porque poco a poco nos van metiendo con tanques, aviones, armamentos, ¿quién va a ir a luchar? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros nietos? ¿Vosotros creéis que nosotros tenemos que permitir eso? Pues como estamos diciendo aquí uno y otro día, no a las guerras. Y tenemos que seguir con nuestro no a las guerras, y que el no a las guerras sea una cosa de todos, de todos los pensionistas, de todos los partidos políticos, porque parece ser que si hay algún partido político que se niega un poco a intervenir en esta guerra, pues bueno, que son 4 y el de la guitarra, pues no. Yo creo que debe ser una cosa de todos los españoles, el no a la guerra y no a las guerras. Ya tuvimos aquí una guerra muy grande, interna, y así está el país después de tantos años de dictadura y de incomprensión. Bueno, vamos a seguir. Territoriales a la defensa de la sanidad pública y la atención primaria. Estamos en un momento muy delicado donde, si no conseguimos movilizarnos y movilizar a la ciudadanía, podemos perder uno de los servicios públicos más imprescindibles para todas y todos. Afortunadamente están habiendo potentes manifestaciones y concentraciones en todo el Estado, y parece que para marzo se proyecta una gran manifestación en Zaragoza, por más la Mesa Aragonesa de la Sanidad. Es muy importante que llenemos las calles. Desde COESPE seguiremos informando y animando a la máxima participación. Todos estamos diciendo siempre que la sanidad tenemos que apoyarla. Pues ahora tenemos ocasión. Apoyemos la sanidad y no nos andemos quejando por ahí
en corrillos y hagamos lo que tenemos que hacer, apoyar estas manifestaciones que son potentes para que se pueda revertir todo el tema de la sanidad. Al hilo de lo dicho, en primer lugar vamos a leer un escrito sobre sanidad. Lo van a leer Isabel y Ismael. Hola, compañeros. Nos encontramos, pues, en este escalón de la privatización de la echar de la sanidad pública a los y las profesionales, mediante condiciones trabajo inaceptables. La mitad de los trabajadores son interiores, con lo cual están saliendo del país o ven yéndose a la privada. Lo que ha motivado es que ese sector realice huelgas y manifestaciones en toda España. Los gobiernos que han creado el problema ahora lo usan como excusa para culpar a la falta de médicos de los males de la asistencia. Muchos hemos conocido la cobertura, casi testimonial, que recibíamos durante el franquismo. Nuestra lucha por la salud hizo que se incluyese como derecho constitucional en el artículo 43 y que nuestra sanidad no solo era una de las mejores del mundo, sino que además necesitaba menos recursos económicos. No podemos ni debemos permitir seguir perdiendo servicios públicos en beneficio del capital financiero, dueño de las grandes compañías sanitarias. No jugamos nuestras vidas, de nuestros y nuestras hijas y nietos, y en este caso no es sentido figurado. COESPED invita a sindicatos, movimientos sociales y a la ciudadanía a que nos acompañéis en nuestras concentraciones en la recuperación de la sanidad pública de calidad, contra la privatización de las derivaciones, por la recuperación de un derecho constitucional. Ahora que viene época de elecciones, es necesario que nos acordemos de todos aquellos que están desmantelando lo público, sanidad, pensiones, educación y dependencia. Por una sanidad pública y de calidad, no la privatización. Gobierne quien gobierne, las pensiones y lo público se defienden. Hola, buenos días, compañeros, compañeras. Por fin el cierzo nos da un respiro. Vamos a ver si salimos ya de la hibernación y nos concentramos más gente aquí todos los días. Los y las pensionistas conformamos un segmento de la sociedad muy condicionado en nuestra vida cotidiana por las necesidades de atención sanitaria, como consecuencia del desgaste que la edad produce, agravada además de manera directa por los millones que sobreviven con pensiones bajas y asistenciales, mucho más críticos en aquellos y aquellas compañeras jubiladas como consecuencia de accidente y o enfermedad. Ante esta prioritaria necesidad nos encontramos actualmente con un deterioro grave de la sanidad pública que responde al desmantelamiento progresivo en los últimos años y acelerado de la manera salvaje en la actualidad. Este patrón, en mayor o menor medida, se repite en todas las autonomías del Estado, sea cual sea su color político. Esto se ve reflejado en el gasto que cada comunidad dedica a sanidad. De hecho, 6 de ellas no llegan en 2023 a la media nacional, siendo también las que más dinero dedican, en inversión por habitante. Siendo también las que más dinero dedican a conciertos y derivaciones de la sanidad privada. La culpable de todo esto es la Ley General de Sanidad 14/86, que ha institucionalizado la privatización sin límites y su posterior desarrollo en la Ley 15/97, permitiendo que las multinacionales depreden todos los recursos públicos y, en connivencia con los distintos gobiernos, rebajar las prestaciones y la calidad de la sanidad pública para obligar a los y las ciudadanas a acudir a los centros privados y a caer en las trampas de las aseguradoras, siendo imprescindible su derogación. El actual gobierno está en proceso de presentar una ley que en principio iba a poner coto de manera muy importante a conciertos y derivaciones, con límites muy definidos, y que está siendo descafeinada por la presión de Esquerra Republicana, defensora del modelo catalán. Tampoco entendemos el silencio de los dos grandes sindicatos que deberían de estar manifestando su apoyo a la prohibición de conciertos con la privada, dado que afecta a los y las trabajadoras y a sus familias de manera muy directa. Continúa la compañera.
pensiones en lo público se defienden. Gracias. El martes 31 de enero hemos vuelto a ser testigos de la gran movilización del pueblo trabajador francés contra la subida de la edad de jubilación a los 64 años, en defensa de las pensiones públicas y el reparto de la riqueza. La jornada de huelga fue incluso más masiva que la anterior. Este es un texto de COESPE que lo va a leer Lourdes. Hola, buenos días. Viva la huelga y la movilización en Francia frente a los planes de Macron contra el sistema público de las pensiones. El día 31 de enero de 2023, Francia ha amanecido con una nueva huelga masiva con centenares de actos y concentraciones por todo el país contra la decisión de Macron de ampliar la edad de jubilación. Espectacular. Han sido casi 3 millones de trabajadoras y trabajadores pensionistas y jóvenes movilizados. Los sindicatos convocan nueva jornada de huelga general para el martes 7 de febrero, semana de lucha y manifestación el sábado 11. El gobierno francés ha decidido atrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años y un incremento del periodo de cotización necesario para poder jubilarse a los 43 años. Y eliminar la jubilación especial del sector público de los trabajadores del metro, del ferrocarril y de la energía. El 80% del pueblo y el 93% de la clase trabajadora en las empresas, administraciones, institutos está en contra de esta reforma reaccionaria de Macron, que sirve solo a los poderes financieros para romper el sistema público y de reparto, conquista histórica del movimiento obrero en 1945. Macron, antiguo banquero, está totalmente aislado. Lo que ha permitido esta movilización es la unidad de los 9 sindicatos exigiendo en su comunicado unitario después de esta movilización. Ante el rechazo masivo, el gobierno debe retirar su reforma y llama a toda la población a movilizarse mediante huelgas y manifestación más numerosas. Con la convocatoria de nueva jornada de huelga general el martes 7 de febrero y manifestaciones el sábado 11 de febrero para decir no a esta reforma. Organizaciones de jóvenes se sumaron cada día más a esta movilización. El estudiantado comenzó con acciones diversas desde la manifestación nacional en París el día 21 a la huelga, junto con los trabajadores y la ocupación de los institutos, proponiendo bloquear el país hasta que se retire la reforma de Macron. Y esta exigencia de huelga hasta que se retire la reforma es pedida cada vez más en muchos sectores, en la industria energética, en el transporte, en los institutos, en las asambleas generales, en las empresas y administraciones con sus sindicatos preparando nuevas movilizaciones desde el día 7 hasta el 11 de febrero. Desde COESPE saludamos la lucha de la clase obrera y el pueblo de Francia todos unidos con sus organizaciones sindicales contra estos planes neoliberales del presidente Emmanuel Macron. Todas y todos sabemos, si Macron es derrotado en Francia, se abren grandes posibilidades para avanzar en nuestras reivindicaciones aquí. Lo que es posible en Francia, en nuestro país vecino, tiene que ser posible en el Estado español. Gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne. También tenemos que seguir denunciando la brutal represión del gobierno de facto de Dina Boluarte en Perú. Se cuentan más de 60 muertos, esto a fecha del sábado, de gente que están esta gente represaliando. Entonces va a leer el papel, lo va a leer María José. Buenos días, compañeros y compañeras. Desde COESPE apoyamos a la CENAJUPE por unas pensiones dignas y por la democracia, que ponga fin al gobierno golpista que las niega. Hace 2 meses se constituyó en Perú un gobierno ilegítimo, golpista y criminal, presidido por Dina Boluarte, que se ha puesto al servicio de las élites, siendo rechazado en la calle por amplias movilizaciones que han sido brutalmente reprimidas por el gobierno.
con el resultado de más de 65 muertos y centenares de heridos y detenidos. Ya a nivel social, en Perú, era rechazado ese congreso y se exigía su disolución por parte de las movilizaciones populares, por no considerarlo ni legítimo ni representativo. Tras la ilegítima suspensión de Pedro Castillo, aprobada irregularmente por dicho Congreso el 7 de diciembre, y la brutal represión del Gobierno, se hace necesaria y urgente la destitución de Dina Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones a la presidencia y a un nuevo Congreso. El Gobierno de Dina Boluarte va camino a una dictadura apoyada por los militares, verdadero poder en la sombra en estos momentos. Desde Cuespe trasladamos nuestro apoyo a la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas de Perú, MENAJUPE, a su lucha por unas pensiones dignas, y expresamos nuestra solidaridad con las movilizaciones populares en Perú y nuestro apoyo a sus reivindicaciones, empezando por el fin inmediato de la represión a las protestas, la libertad de todos los presos y una investigación profunda con observadores internacionales sobre las muertes, lesiones y encarcelamientos perpetradas por las Fuerzas Armadas y policías. Solidaridad con las víctimas. Es necesario alentar la más amplia solidaridad, multiplicar los actos, las movilizaciones en favor de la población peruana. El sistema político peruano, nacido del fujimorismo en 1993, requiere, como reclaman quienes se levantan contra el Congreso y gobierno golpista, de una asamblea constituyente, democrática y soberana, como reclama también la CENAJUPE, y el pueblo del Perú, que se levanta contra el gobierno ilegítimo que reescriba las reglas del juego a favor de las mayorías sociales en una nueva Constitución. En el Estado español, a 3 de febrero del 2003, Comisión Internacional de Cuespe. Esto, como veráis, es un golpe de Estado ilegítimo, y que en todos los países pues quieren llevar esa dinámica, y lo difícil y lo incoherente es que las demás naciones no se pongan al servicio de la democracia y de lo que es la libertad. Nada más. Buenos días. Hola, buenos días, compañeras y compañeros. El jueves nos presentamos unos cuantos compañeros y compañeras en Huesca para ver cómo estaba la situación de las limpiadoras. En ese momento llevaban 18 días de huelga y veíamos que se les veía muy poco. La verdad es que nadie se está haciendo eco de la lucha que están llevando. Esta mañana me he vuelto a poner en contacto con ellas y me han comentado actualmente cómo tienen la situación. Os lo voy a leer y luego os contaré lo que yo vi el jueves y la sensación que tuve. Me han comentado que el viernes fueron convocadas al SAMA, con lo cual esperan que a raíz de esa convocatoria salga un calendario de negociaciones. También me comentan que el salario, lo que ellos están queriendo conseguir es que el salario mínimo sea el salario base de las limpiadoras. Actualmente están cobrando 780 euros por una jornada de 40 horas. Entonces, lo que se están exigiendo es que el salario mínimo sea el salario base de las limpiadoras. Además, ahí son inflexibles, o sea, quieren esta vez conseguirlo. Comentaros que llevan 5 años sin convenio, que han denunciado el salario que tienen al no llegar al salario mínimo interprofesional, y los jueces han dado la razón a las empresas. En este momento lo que hace la patronal es decir, no, el salario mínimo lo pueden cobrar, les meten el transporte, la antigüedad y ahí van arreando, ¿no? Pero lo triste es que los jueces les están dando la razón a las empresas.
Entonces ellas, ya cansadas de no tener convenio, de no poder negociar nada, de que les estén mangoneando los empresarios, han decidido ponerse en huelga. En estos momentos llevan 21 días. La patronal, la persona que representa a la patronal de Huesca, se ha dejado decir que, bueno, que si están en la limpieza es porque no sirven para otra cosa. A ese punto se ha llegado. Por eso os pido solidaridad con las compañeras, que lo vayáis comentando, que salgan los medios, que llevan ya 20 días en huelga y que no piden nada extraño. Lo único que están pidiendo es equipararse con el salario mínimo interprofesional y tener un convenio, porque ya vale 5 años sin firmar un convenio. Cuando yo estuve el jueves, la unidad que vi, pues bueno, fue muy bonita. Ellas pues cantaban y bueno, se alegraron mucho de vernos, porque la verdad que me conocían muchas, porque yo he trabajado en el sector y además he sido sindicalista y defensora de las limpiadoras. Entonces, hablando con ellas, pues claro, lo que echaban en falta era que cuando intentaban por Huesca poner carteles, pues había mucha gente que los arrancaba. O sea, de alguna manera les están boicoteando esta huelga. Por eso os quiero pedir que desde luego que lo hagáis llegar, que las limpiadoras de Huesca están en huelga, y están en huelga porque llevan 5 años sin convenio y porque sus salarios son 784 euros. Y ya vale. Muchas gracias y espero que lo vayáis comentando. Informar también que continuamos con la campaña por una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social por el Tribunal de Cuentas. Se va a presentar una petición ante el Defensor del Pueblo y por todas las plataformas de COESPE en Aragón y por la de Huesca. Aquí vamos a hacer la petición, es una petición que se va a hacer conjuntamente con todas, y por reseñar un poco 2 o 3 párrafos de lo que dice que por medio del presente escrito venimos a solicitar vuestra intervención de manera independiente e imparcial, esto es al Tribunal de Cuentas, para la realización de la auditoría del resultado de las cuentas de la Seguridad Social. Y es por lo que, primero, que existe una deuda histórica no reconocida con el sistema de reparto de la Seguridad Social, en buena parte una herencia de gobiernos anteriores. Segundo, que durante varios decenios la Seguridad Social obtuvo importantes superávit de recaudación de cotizaciones sociales que, en lugar de constituir reservas, fueron utilizados por los diferentes gobiernos de turno para financiar políticas públicas ajenas a la Seguridad Social. Sigue y demás, es una petición que se va a firmar y que se va a hacer. Bueno, ya sabéis que en breves fechas el gobierno actual, Escrivá, pues dijo que sí, que reconocía en el último año 22.000 millones de euros de estas cuentas, que desde luego ellos las están gastando y que no son imputables a la Seguridad Social, que tendría que pagarlos el Estado. Imaginaros si esto es en el último año, pues si echamos años atrás, o cuando mandaba Franco que hacía pantanos, carreteras, hacía con el dinero de la Seguridad Social lo que le daba la gana. No había nadie que le controlara. Imaginaros la cantidad de millones que podría haber. Estaríamos hablando de más de, a lo mejor, medio billón de euros. O sea, que han esquilmado la Seguridad Social y ahora dicen que no llegan para las pensiones. Joder, que no mientan tanto y que no roben, es lo que tienen que hacer. Desde COESPE planteamos una auditoría y como he dicho, que la realice el Tribunal de Cuentas, no que quieren formar una comisión, que esa comisión que sea la que decida si las cuentas de la Seguridad Social están bien, si lo que el excedente que hay es atribuible a la Seguridad Social o es del Estado. Bueno, pues lo que queremos es que el Tribunal de Cuentas lo haga, y parece ser que ahora sí que estarían en posición de hacerlo, un poco porque se les está apretando desde otros sectores. También tenemos la tabla de reivindicativa, podéis recogerla y leerla aquellos que quieran. Hay por ahí, Ismael me parece que la llevaba, la tabla reivindicativa que tenemos. Ya se ha repartido, es esta que tenemos aquí, me parece que dice que ya la ha repartido, y como podéis ver consta de 10 puntos, es la tabla reivindicativa de COESPE,
Y aquí hay una discusión en el tercer punto, que cuál sería la pensión mínima igual, que nosotros planteamos que sea igual al salario mínimo. Esta pensión mínima es el 60% del salario medio. El 60% del salario medio en estos momentos está en 1.258 euros, porque nosotros estamos planteando pensión mínima y salario mínimo 1.200 euros. Bueno, pues el salario medio que se cobra hoy en España estaría en 1.258 euros. Pero esto es cambiante, porque puede cambiar de hoy para mañana, ¿eh? Por eso nosotros planteamos que sea el 60%. Luego hay otros puntos que también los podéis mirar y leer, y bueno, no sé si todo el mundo estaréis de acuerdo con ellos, pero creo que casi todos estaréis de acuerdo con ellos. Ahora vamos a entrar en las citas y recordatorios. Bueno, también hay por ahí, había camisetas, pañuelos, para aquel que no tenga, si quiere, y calendarios. Todavía quedan. Si quiere alguno, pues que pase y lo recoja. Las citas y recordatorios. COESPE Aragón manifiesta todo su apoyo y solidaridad a las trabajadoras de la limpieza de Huesca. Su lucha unida es la nuestra. Frente a una patronal cerrada, la máxima solidaridad de las trabajadoras y trabajadores en activo o pensionista. La lucha es el único camino. Esto, ahora Marian va a hacer una pequeña exposición, porque ella tiene contacto directo con ellas. Ahora, en cuanto termine, que es el primero que está el micrófono abierto. Bueno, ahora Gregorio Vidal también va a decir algo con respecto a las pensiones. Buenos días a todas y a todos. Yo quiero recordar que, bueno, sí, es bueno que han subido las pensiones, pero algunas más que insuficiente, porque que estuvieran trabajando quienes cobran las pensiones mínimas y estuvieran cotizando con arreglo a un salario mínimo y no esté igualado, para mí, en mi concepto, es un robo. Legal, pero robo, porque se hacen las leyes para ello. Lo lógico es que como mínimo estuviesen esas pensiones mínimas con arreglo a los salarios mínimos. Eso por un lado. Y a pesar de que lo que quiero decir después, quiero recordar que el año pasado los gastos militares subieron del 1 al 2%, que no es moco pavo, ¿eh? Y hace falta saber los millones que van ahí. Y todos sabemos que todos debemos de pagar impuestos para que un país funcione. Los debemos de pagar y así lo hacemos. Pero cuidadín, que nos han subido las pensiones, pero las tablas del IRPF, si las han subido, han sido muy poco y ha sido desfasado la subida de las pensiones con el IRPF. Y yo digo, esa diferencia será porque tienen que amortizar para que maten gente en las guerras. Para mí es injusto, inmoral, indigno y todos los calificativos que se le pueden dar. Que tengamos que pagar trabajadores y pensionistas para que muera gente en las guerras por los intereses de unas multinacionales. Por otro lado, también es legal, pero para mí es injusto que un pensionista normal esté pagando un 15, un 20, un 20 y tantos % de IRPF y un político esté pagando un 4%. La diferencia salarial es brutal y como tal es injusto, inmoral, indignante y todo lo que se le quiera decir. Amén, amén del rey emérito los impuestos que paga. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues si no hay nadie más que quiera intervenir, damos por finalizado el acto y el lunes a las 12 aquí otra vez. Muchas gracias a todos.